Muy buenos días. De parte de los posgrados de antropología, les damos la bienvenida a todos y todas. Agradecemos profundamente al antropólogo Franz Rolando Flores, que ha aceptado la invitación de los posgrados para presentar parte de su trabajo. En este ciclo de este semestre y de este año en general, hemos querido revisar aquellas áreas en las cuales los antropólogos nos desempeñamos, y por ello hemos hecho una convocatoria abierta en la cual antropólogos de diversas universidades o personas de otras profesiones que estaban realizando o han realizado maestría o doctorado en antropología podían presentar sus propuestas, y afortunadamente hemos tenido la participación de varios antropólogos que nos han presentado sus propuestas de participación. Hoy tenemos entonces a Franz Rolando Flores Puya con su conferencia Narrar el posconflicto, víctimas y victimarios desde la ficción. Quisiera aprovechar también esta oportunidad para invitarlos a las próximas conferencias que tenemos. La siguiente, que es el 17 de marzo, coordinada por la profesora Dani Maecha Rubio de la Universidad Nacional Sede de Amazonía, y de Diana Rosas Riaño, una doctorante en antropología de nuestro programa de aquí de Bogotá. Van a presentar facetas femeninas del ejercicio de la antropología en la Amazonia. Y seguidamente, el viernes 31 de marzo, el profesor Roberto Pineda realizará el lanzamiento de su libro sobre Gregorio Hernández de Alba, su contribución al pensamiento indigenista y antropológico en Colombia. Bien, y luego tenemos otras que pues ya oportunamente se les hará llegar la información. Sobre Franz Rolando Flores, muy brevemente vamos a comentar su hoja de vida. Es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Actualmente se desempeña como profesor en esta última universidad. Sus líneas de investigación se centran en los grupos étnicos colombianos, sus tradiciones y transformaciones, así como los campos y procesos semióticos. Ha sido investigador en varias entidades como la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República, la Fundación Natura Colombia, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC de Tunja, entre otras. Entre sus diversas publicaciones está el capítulo del libro Hay una confusión en el barrio, notas sobre antropología y modernidad en Colombia, antropologías transeúntes, y los artículos El cronotopo patriarcal en el documental Colombia Vive, en la revista Hallazgos de la Universidad Santo Tomás. Otro artículo, La Catedral y Montecassino, espacios para las memorias y espejos del Estado colombiano, está publicado en el Boletín de Antropología de la Universidad de Antioquia. Y El consumismo rebelde, notas sobre el anarquismo aristocrático, en Tabula Rasa, revista de la Universidad Colegio Mayor, Cundinamarca. Damos entonces la bienvenida a Franz y agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a todos y todas por la presencia, mi alma mater, por desde un exilio volver acá desde tantos años, cambió todo. Que van a ver entonces es un intento de, sobre todo, presentar, dado que esto es en relación con posgrados en investigación social, la construcción de la pregunta, desde, digamos, lo que sería como la promiscuidad disciplinaria, porque sí soy antropólogo de pregrado, nunca quise serlo, quería ser arqueólogo porque si hubiera salido con una tesis de antropología me tocaba ver a mi familia método de estudio, entonces pues, no quise hacerlo, después ya de la arqueología y yo me volví un antropólogo un poco. La tesis que hice con maestría en semiótica tiene que ver entonces con un problema aparentemente comunicativo, y es cómo se presenta la historia de la familia Castaño Gil
en una serie de televisión la polémica que hubo alrededor de eso, pero también pues intento demostrar cómo se construye la pregunta. Es que, de acuerdo con el objeto de estudio, que en este caso era un poco la polémica en torno a la serie, también eso determina el tipo de modelo que uno usa para el análisis. Me tomó un poquito de tiempo darme cuenta, casi me tienen que sacar con abogado de la maestría, pero entonces creo que intento aquí mostrar algunas bases que puedan ayudar a algunos para pensar el problema de la investigación en relación con ese problema, digamos, interdisciplinario o transdisciplinario. Está el documento de Fidel Castaño Gil, la foto pues, de las que se conocen oficialmente, de las pocas, de Carlos Castaño Gil con los dos hijos del primer matrimonio y la cédula de Vicente. Abajo entonces la versión mediática de RCN de los tres hermanos, eran 12, al menos la mitad murió en problemas de paramilitarismo o tráfico de drogas. Entonces la idea es ver cómo la forma, en términos de Mikhail Bakhtin, que es el principal inspirador de la tesis, es decir, cómo se presenta estéticamente al público esa historia, tiene que ver no solamente con el contenido, sino también con algunas decisiones de tipo ético o deontológico que hace el libretista Gustavo Bolívar cuando crea eso, y pues la cadena de RCN que también lo saca al público. Entonces, para devolverse en el tiempo, Lewis Morgan Taylor, que es el creador básicamente de la definición casi organicista de cultura, Malinowski, un inventor del trabajo de campo, Boas, un antievolucionista con renombre, que define un poco la antropología clásica que yo alcancé a ver aquí hace ya 2 décadas. Hay lingüística, antropología física, arqueología. Eso más o menos es una herencia precisamente de esa escuela clásica a finales del XIX hasta mediados del siglo XX, donde llegamos hasta Levi-Strauss. Ya la versión colombiana de esta herencia antropológica, pues doña Virginia, ya tenemos antropóloga en billete por lo menos, maestro Vasco, que me alcanzó a tocar a mí, y lo que me alcanzó a tocar finalmente cuando estaba saliendo comienzos de la década del 90, y era el problema precisamente de que los objetos de estudio se volvían sujeto, y en esa medida el problema no era solamente que investigaba uno, sino que esa investigación tuviera alguna conexión con el objeto social. Y estaba el maestro Vasco, pues porque básicamente la idea de él de que la etnografía era una relación social me influyó bastante cuando hice mi propio trabajo como memoria histórica y etnografía en la costa pacífica del Chocó, donde busqué por medio de un video reunir voces de la gente de las zonas de Vallasolano y Cupica para que ellos mismos contaran un poco cómo era su memoria colectiva. Pues eso fue influido por esa idea precisamente de que la etnografía, más que una descripción, era una relación social que se establecía, y eventualmente no era un problema de crear un libro, un artículo y después mandarles el libro del artículo para que lo leyeran, sino que pues, la gente pudiera en la misma investigación producir una representación de sí mismo. Entonces por eso el meme reciente, el morocho, cuando termine la investigación mi vida va a ser mejor, pero digamos la tradición antropológica en general no tenía nada que ver con eso, porque pues era básicamente antropología científica lo que se trataba de hacer hasta ya avanzado el siglo XX. Eso cambia un poco con la generación que va a venir después de Clifford Geertz en la década del 80. Y los Ron y Juana, los bogotanos entonces que recogen la herencia carreñera de mi tierra, es un poco precisamente la antropología, en donde ya el supuesto objeto de estudio es autónomo, y entonces no necesitaban antropólogos ni indígenas ni campesinos ni gente de la ciudad para, digamos, reflexionar sobre su propia representación. Esto, digamos, es como la herencia que me toca a mí. Yo salí de acá a comienzos de la década del 90. Cuando salí, pues tenía una visión más o menos antropológica, es decir, se supone que la investigación tenía que ver con individuos concretos. El modelo que vamos a ver es bastante antiantropológico, en el sentido en que la manera como alguien es libretista, la manera como alguien actúa, polemiza
con una cadena de televisión, permite diluir la diferencia que había entre individuo y sociedad. No es realmente, digamos, el individuo como el origen, la fuente de la reflexión, de su queja. Habría que ver en torno a la valoración. Esto es un poco lo que plantea la caricatura de Quino. Cuando salí, las teorías antropológicas que vi entre el 88 y 92, en ese momento no se estaba discutiendo mucho sobre subjetividad, subjetivación. Eso va a venir después cuando se pone de moda un poco pues, teorías de otros campos, el concepto de problema de hábitos en Bourdieu o el problema de la subjetividad en Foucault, pero cuando yo salí no tenía mucho que ver con eso. La noción de individuo, entonces, cuando yo salí, comienzos de la década del 90, pues yo daba por sentado que eso sí existía. Hoy en día, para la tesis un poco, me tuve que deshacer de eso para poder pensar la pregunta de investigación. Individuo etimológicamente lo que quiere decir es indiviso, que no necesita de nadie. Es una condición para poder manejar el modelo de análisis, era deshacerme de eso. Como les digo, es antiantropológico en ese sentido. Entender que la gente no opina de modo propio, sino siempre, digamos, en relación con una valoración colectiva. Entonces, como la síntesis de ver que las opiniones no dependen tanto, no solamente de quién lo dice, cuándo lo dice, sino de estar constantemente observando que somos más portavoces de una valoración colectiva que origen de esas valoraciones. Esto más adelante lo retomo, que tiene que ver con una hipótesis de la tesis acerca de la realidad en que vive el colombiano promedio. Es de los éxitos de taquilla, el pase 1, 2, 3, 4, seguramente nos castigarán con el 5 o 6 estilo de Rambo o Rocky. El concepto de familia, que es el que, digamos, la gente le responde a Dago García, es un concepto de familia bastante, digamos, conservador y poco, digamos, que ver con la pluralidad que descubrió doña Virginia a mediados del siglo XX. Familia y cultura en Colombia, doña Virginia, que muestra precisamente pluralidad, diversidad de formas familiares. En cambio, lo que uno ve en esas películas es un formato único, como Jesús, María y José, pero casi, y con anhelos pues de Dago García, es muy honesto, son como los anhelos de esa clase media bogotana a la que él perteneció. Su máxima aspiración entonces como bogotano era conocer el mar, cosas de ese tipo, y resolver todas las cosas al interior de familia por medio del humor y la solidaridad y esto. Entonces la gente ha respondido en taquilla muy bien, y más allá de juzgar el valor estético, me parece interesante que así como pues yo no es que viera mucha televisión, pero se supone que a mi generación le tocó ver la familia Franco crecer, reproducirse, todas las fases posibles de Danielita Franco, y almorzaba la gente viendo la biografía de Danielita. Entonces la cosa es que más allá de las críticas, la gente lo vería, así como se ven las series de narcotraficantes, paramilitares. Entonces tiene que haber algo ahí, eso es más, digamos, antropológico que semiótico, y es no despreciar como falta de cultura o falta de nivel de que tenga esa acogida popular, sino preguntarse por el tipo de valores que la gente cree ver representados en esas series, aunque en su vida real no funcionen en sus familias como funcionan ahí. Entonces me parece interesante esto porque eventualmente en la tesis lo que plantea la investigación era que tenía que ver con una forma colectiva de comprender tanto el conflicto armado como construir las series de narcotraficantes o paramilitares. Estas pues clásicas representaciones de que la familia que sale de ahí es en parte de las películas de los colombianos. Es una metonimia de que así como funciona esa familia, funcionarían los colombianos con humor, pese a evidentes diferencias, desigualdades sociales, que lo bueno de esto es que no se hacen de mala fe. Cuando salió esta foto en una revista española de la familia Sarsur, que vive en el Beverly Hills de Cali, en su mansión hollywoodense, pues era como la antonomasia de la tradición colombiana de discriminación, jerarquías, arribismo, pero nuevamente no en un sentido moral de decir eso está mal, sino como un indicador
de cuáles eran los valores colectivos que estructuraban lo que la gente asume como orden social. Las de abajo entonces son dos críticas o parodias que se hacen, la revista Soho de Daniel Sanpero Espina, en donde pues, con esta estética pues, muy básica de desnudar mujeres negras y entonces volverlas mestizas ahora el papel que tenían de adorno las mujeres negras arriba, y el Universo Centro en Medellín de Pascual Gaviria, donde la esposa de Pascual Gaviria está pues, de azul a la derecha. O sea, ya digamos es tratar como de ir más allá de simplemente parodiar, sino pensar un poco más la mujer como sujeto de su misma representación. Esto, digamos, para ver que simultáneamente hay esa idea de esa familia colombiana o de esa nación que vive idílicamente, a menos que haya guerrilleros paramilitares, y al mismo tiempo estas jerarquías, estas contradicciones sociales, que también se presentan en las eventuales bases que nos las hemos dedicado haciendo desde el siglo XIX, como la única medio extraña fue la Asamblea Constitucional del 90, donde, digamos, se supone fue un intento también de volver a autorregularnos. La idea mía es que básicamente la gente tiene todavía un software de 1886, esa constitución ha tenido como 40 reformas en 20 años, la de Estados Unidos que ha tenido 4 o 5, entonces es una norma bastante frágil, y pues cada vez que se presenta, en este caso la desmovilización de los paramilitares, Salvatore Mancuso, pues entonces vuelve y se modifica la norma. Es bastante poco concebible una política en Colombia en la medida en que a cada rato, digamos, la norma está en función de intereses particulares. Pero esto pues lo vamos a ver un poco después, a retomar. Bien, era la parte antropológica del problema de la pluralidad y la diversidad de la identidad colombiana, que influye en la manera como se concibe la memoria del conflicto, y por el otro lado, cómo se puede pensar desde la semiótica el problema de investigación. Entonces, también era un problema porque en general, desde la tradición de la semiótica y la semiología, lo que yo tenía como objeto de estudio no cuadraba mucho. En la tradición, digamos, estructuralista, donde alcanza a caber Levi-Strauss, parcialmente Stuart Hall pues, se supone que pues, retoma lugares comunes de Ferdinand de Saussure para hablar de análisis de discurso, los procesos de Greimas, pero entonces hay más o menos pluralidad, digamos, Stuart Hall y los estudios culturales, hasta Humberto Eco, que era un híbrido entre esa tradición formal de análisis estructuralista y la tradición un poco más basada en la lógica de Charles Peirce. En los dos casos, entonces, el objeto de estudio no sería la polémica, sino el objeto de estudio sería si hay un significado, pues cuál es el significado de la serie de televisión, la gente malinterpreta o sobreinterpreta. Entonces, en los dos casos, sobre todo en el de la tradición semiótica, se podría decir cuáles serían los significados más adecuados en el momento de interpretar la serie de televisión. Entonces, había unos significados más aceptados que otros. En el caso de la tradición estructuralista, como el modelo es diferente, supone ese lenguaje y una lógica. En el modelo estructuralista, la pregunta de investigación sería cuáles son los códigos que permiten interpretar. No habría, digamos, como una preselección de que unos códigos son mejores que otros, sino que la diferencia de códigos mostraría diferencias de interpretaciones. En el otro caso, entonces, sería diferencias en lo que cada cual se propone cuando representa el mundo. Eso está en el modelo de Charles Peirce, de donde sale el modelo del signo y los conocidos signos de ícono, índice y símbolo. Pues todo el mundo los usa, pero la mayoría no sabe de dónde salieron, entonces ese es de la tradición semiótica de Peirce. Todavía se acerca un poco a lo de Julie Lotman, en donde Lotman, digamos, tiene un híbrido entre esa tradición estructuralista, pero además retoma el problema también de cómo funciona la cognición de otra manera. Pero creo que Lotman también de pronto me hubiera servido. Recientemente, pues en términos académicos quiere decir unas 3 décadas, pues viene la semiótica cognitiva, también hay antropología cognitiva, arqueología cognitiva, imagino que la corrupción cognitiva también, entonces se pone de moda, así como el estructuralismo hace 40 años, todo el mundo es estructuralista o marxista,
En el cognitivismo entonces se habla de espacios mentales, marcos o dominios, para hablar de cómo se supone tenemos inquietudes de tipo cognitivo que se resuelven en el momento de estar interpretando. Entonces, desde la perspectiva cognitiva, también el objeto de estudio se volvía era coherencia en la información. La gente puede ver una reconstrucción documental de la historia del paramilitarismo o una serie dramatizada y tener entonces diferentes marcos, diferentes espacios mentales, es decir, puede organizar de diferente manera lo que está observando. Entonces el objeto de estudio en este caso es cómo se usan ciertos marcos o espacios mentales para interpretar. Y la última pues, es una teoría adelantada por el profesor Douglas Niño, médico y filósofo de aquí de la Universidad Nacional, donde él plantea, retomando la tradición pragmática y la tradición cognitiva, que las interpretaciones se pueden evaluar. Habría unas interpretaciones mejores que otras. Entonces esta era la otra herencia posible que yo tenía para plantear la pregunta de investigación y para complicarme la vida entonces no la tomé en cuenta, lo que me causó bastante úlcera. Entonces, de alguna manera, pues, en el inconsciente profundo, cuando por fin logré entender lo que me decía el maestro Páramo en las clases, unas 2 décadas después, comprendí que el problema, digamos, era más que teórico, metateórico. Ya vemos que es un poco lo metateórico. El modelo de análisis del maestro Páramo con respecto a los mitos siempre fue metateórico. El problema era precisamente cómo había como unas invariantes que él encontraba tanto en las matemáticas como en los mitos que permitían entonces ver la pluralidad en la superficie y encontrar las invariantes en el fondo. Y en esa medida, digamos, al poder entender unas 2 décadas después de haber visto clase con él, entendí que había un problema de la noción de verdad, el concepto de objetividad, que él siempre había relativizado mientras yo estaba estudiando. Entonces nunca lo entendía porque cada vez que escuchaba lo de mito yo asumía que era el problema de la verdad y la falsedad, y no que podía pensarse de otra manera, que algo no sea verdadero ni falso, que algo, digamos, pueda ser verdad para la mayoría, en unos términos aparentemente científicos, pero a la larga necesariamente pueden estar equivocados. Entonces la manera como maestro Páramo analizaba los mitos desde la matemática me ayudó a pensar precisamente a relativizar los conceptos de verdad o de objetividad, igualmente los conceptos de sujeto y objeto, que básicamente eso es parte creo que lo que trató de hacer Foucault cuando estudié acá. Yo soy de la generación anterior a la caída del muro de Berlín, entonces imagínense. Pero cuando estudié aquí, pues Foucault no había llegado, se había puesto de moda. Eso fue en la década del 90, cuando se van los de mi generación, que sí eran juiciosos, se fueron a hacer el doctorado, volvieron y entonces la mayoría venía entonces con posgrado de Estados Unidos, en los que Foucault pues, básicamente era Dios. Y me dediqué mucho tiempo a tratar de entender por qué era Dios. Y parcialmente era eso, los conceptos creados en las tradiciones disciplinarias humanísticas tenían un problema metateórico y era que asumíamos que sí podíamos saber qué era la familia, sí podíamos saber qué era una víctima o un victimario, y con las herramientas teóricas de Foucault uno podría, digamos, cuestionar eso, no resolverlo, porque precisamente creo que lo importante de Foucault fue que nunca resolvió nada, sino que problematizó todo. Entonces, cuando estaba en el grupo de prisiones, le decían como, bueno, ayúdenme a hacer una prisión buena. Entonces decían, yo no estoy para eso. No sé si creo que en San Francisco, en Estados Unidos, cuando estuvo, como él era un gay declarado, y eso pues, la década del 70 es una novedad, en San Francisco un poco le decían eso, entonces ¿cómo deben ser los homosexuales? Es decir, yo no tengo idea, yo no vine a preguntar la palabra del post-homosexualismo, no tengo idea. Yo doy una herramienta teórica para desmontar la idea de que tenga que haber una normatividad, pero nada más. Entonces Foucault lo tenía, digamos, paralelo. Usted fue a don Mikhailovich Bakhtin, que básicamente también me costó sangre, sudor y lágrimas entenderlo, porque tenía conceptos sobre el individuo, sobre el enunciado. Yo a semiología en la Universidad de Rosario, en unos años dimos estructuralismo,
Entonces yo tenía un modelo formal para pensar el significado, después hemos estado dando semántica cognitiva, y ese también es un modelo formal, no como basado en el lenguaje, sino basado pues, en unos conceptos derivados de la lingüística cognitiva en los últimos 20 años. Entonces esas herramientas que me servían para dar clases no me servían para pensar de Bakhtin. El Bakhtin fue difícil porque el objeto de estudio, parecido un poco a lo de Foucault, no eran los objetos que tradicionalmente se analizaban, no era el significado de la serie de televisión, no era quién tiene la razón cuando se está interpretando. Entonces estos tres autores para mí, digamos, fueron importantes en la medida en que me ayudaron a pensar un poquito más allá, como diría el bigotón de Nietzsche, un poco más allá del bien y del mal, más allá un poquito de la verdad. Esta es la parte de espera. Esto es nuevamente cómo se construye la pregunta de investigación para el caso de la tesis. Digo que en la ontología del sentido común la gente asume que lo que existe es la realidad y revuelve lo que existe con la construcción social que deriva de la manera como nosotros mismos existimos como seres de lenguaje, seres simbólicos. En el sentido común de la gente, lo que existe, el todo en griego, es la misma cosa que la realidad. Pero pues realidad es un término medieval que se inventó para discutir un problema de si Dios existía o era real. Y después en los últimos 30, 40 años, cuando vino todo el barajo postmoderno, entonces que la realidad era lingüística y que la realidad era discursiva. Entonces esta diferencia entre lo que existe y lo que es real en tanto es creído por la gente, en el sentido común no es importante. En el sentido común para la gente existe de la misma manera Monserrate que el concepto de víctima o victimario. Entonces, pues ese era como un primer nivel de confusión que uno podía tener. Ahí también deriva el problema de la realidad o ficción. Entonces, está, digamos, el hecho de que el cuerpo humano, dada cierta cantidad de heridas y violencia, entonces ese cuerpo humano deja de funcionar, eso es una realidad ontológica, pero la manera como ocurra eso, entonces es una manera institucional, y en esa medida el problema de la historia como relato y de la dramatización ficticia como otro relato, pues entonces las dos tienen el mismo nivel de realidad, porque el problema es la manera como existió la violencia es una manera institucionalizada, es una manera regulada, no es el hecho físico, porque entonces uno haría también la historia de la violencia de las ballenas contra las focas, ¿sí? Entonces, en cambio aquí el problema es esa violencia, cómo se está regulando, cómo se reproduce. No es un problema que pueda ser tratado en los mismos términos en que se trataría la existencia de un virus. Y ese es un problema, digamos, de donde sale la discusión de hace 20 o 30 años, porque es mucho más vieja, de la realidad, y que entonces la realidad era discursivamente construida y entonces no hay una verdad objetiva. Lo de la verdad objetiva creo que existe en lo que sería el realismo moderno, que pues, digamos en términos cortos, pues tendría de Descartes, está un sujeto, está un objeto que se conoce, y en esa medida se diferencia de ese realismo que podría uno arrancarlo hasta Platón y antes. Hay una existencia objetiva independientemente de los sujetos y hay una realidad que depende de los sujetos. Nuestro lenguaje, nuestros símbolos, dependen de que nosotros creamos en ellos. Cuando la gente deja de creer en la moneda por factores institucionales, en Alemania en 1923, en la hiperinflación, con billetes de 1 billón de marcos, pues entonces es una realidad que el billete o el dinero es una creación de nosotros. Si no existiéramos nosotros no existiría ni el dinero ni los billetes. Los animales no generan dinero. Pero lo que existe objetivamente, pues existe independientemente de nosotros. Entonces esa distinción es una distinción moderna, y ahí digamos está metido toda la tradición antropológica básicamente hasta casi década de 1970, cuando vienen como los cuestionamientos postmodernos. Y esta distinción entonces pues no me servía tampoco. Pues, luego me lo metí con la translingüística. Translingüística, entonces el problema es que ontológicamente, tanto entendía Bakhtin y sus asociados, hay una cosa que no existe en el mundo social, que es el problema de la intersubjetividad. En esto un poco se parece al
Husserl, que nunca publicó, es el Husserl que está en la Husserliana. Entonces, quienes estudian a Husserl y la fenomenología encuentran que este gran campo de la intersubjetividad que abordó Husserl, que casi no se publicó en vida de él, pues es de donde derivaría un poco la construcción de la realidad social. Entonces, el problema es que la intersubjetividad en el realismo moderno es secundaria. En cambio, en la translingüística, ese es, digamos, como el núcleo. De ahí arranca todo. Si la intersubjetividad arranca todo, quiere decir que al final no va a haber un problema de cuál es el objeto, es decir, cuál es la historia verdadera del paramilitarismo, y tampoco un solo sujeto, o sea, la víctima por un lado y el victimario por otro. La noción de intersubjetividad, la idea es que replantea precisamente las categorías desde las cuales se piensa tanto realidad ficción como las nociones de víctima-victimario que se suponen transparentes y evidentes en la serie. En la parte deontológica, en el sentido común, estos son muchos los reclamos que se presentan en las polémicas de las narcoseries, entonces hay víctimas, hay victimarios, pasado presente está claramente diferenciado, y entonces en esa medida que deberían hacerse series de televisión sobre las víctimas. Cuando estaba Norman Morris en Canal Capital, pues lo intentó y la serie no fue, digamos, en términos puramente dramáticos, muy buena, pero sí se intentó hacer. Entonces estas oposiciones creo que están en el nivel del sentido común. En el otro nivel entonces está un poco de lo que creo que se logró desprender en buena medida el Centro Nacional de Memoria Histórica con sus trabajos con las víctimas. Era esta oposición entre la verdad histórica, hay una gente encargada de decir qué pasó, de dónde salió el conflicto, y la memoria colectiva, entonces, que se vuelve como un lugar secundario. Creo que el trabajo del Centro de Memoria, más pues, sociólogos, antropólogos que han trabajado en eso, que han hecho etnografía, tanto de combatientes como de víctimas, pues han encontrado que esta distinción pues, sirve más a propósitos precisamente de diferenciar la verdad de lo falso, que a propósito de cómo la gente está construyendo su realidad social. Porque esa memoria colectiva entonces se vuelve como un sujeto ampliado, ¿sí? Es realmente como considerar que la víctima o el victimario da su testimonio y si es diferente del historiador, pues entonces el problema es con su punto de vista parcial. En la translingüística, entonces, toda narración, y ahí es donde extrapolé un poco de la literatura, de donde salió eso, a lo que sería cine o televisión, toda narración supone entonces valoraciones que pueden ser asumidas o estar en duda. Entonces pueden ser asumidas o estar en duda, es lo que tiene que ver con la noción de Bakhtin, Voloshinov, Pavel Medvedev, de que la conciencia para ellos es un fenómeno incompleto siempre. Entonces yo me construyo en la versión de ellos en la medida en que interactúo con otro. Pero ese otro, y eso también es algo muy chacano, ese otro no es antropológico ni el yo es antropológico. El yo y el otro de la intersubjetividad, de la translingüística, no son sujetos individuales, empíricos. El yo y el otro entonces son valoraciones colectivas encarnadas en un individuo. Entonces la intersubjetividad es como nosotros somos parcialmente portavoces o sujetos, en el sentido de ser casi como títeres de valoraciones colectivas en las cuales podemos creer o no. La idea del títere creo que funciona porque en la medida en que nos agarramos fuertemente de esas valoraciones colectivas sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que es la libertad, lo que es supuestamente la igualdad, pues uno como que está seguro de algo. Lo que planteaba esta gente era que desde la época griega, desde el momento en que empieza a generarse un poco lo que posteriormente va a ser el formato que se va a conocer como novela en el contexto moderno, se empieza a usar la literatura un poco para aleccionar, se empieza para plantear, digamos, como valoraciones cerradas, en donde uno cree en eso, está muy bien agarrado de eso. Y eventualmente lo que va a encontrar Bakhtin en algunos ejemplos, en Goethe, en Rabelais, en Dostoyevsky, en una versión colombiana como la que sería Álvaro Cepeda Zamudio, es que puede haber, digamos, en la novela posibilidades de explorar donde los sujetos no creen realmente en esas valoraciones que les dan cierta seguridad. Entonces, esa narración puede suponer un aleccionamiento en el sentido de decirle a la gente crea que estos son los buenos o los malos o esto es lo que debería ser una sociedad para que esté organizada, o puede cuestionar eso. Un ejemplo, creo, de donde se cuestiona la valoración me parece que fue la novela negra norteamericana y el cine negro norteamericano, el film noir, como se llamaba, retomando, digamos, lo que también ha ocurrido en Francia.
Eso está década del 30 hasta más o menos comienzos de la década del 50. En el film noir, la novela negra, no se cree en el sueño americano. No se sabe si el policía realmente, cuando atrapa al malo, está haciendo el bien. Porque luego de la crisis económica de 1928-29, pues entonces la gente no tiene empleo, la gente no cree realmente en que haya un estilo de vida americano deseable, y en esa medida los autores, algunos de los cuales se ponen a escribir porque se han quedado sin empleo, tipo Raymond Chandler, lo que hacen, digamos, es decir, las valoraciones colectivas en este momento no confían en la ley y el orden, y en esa medida los policías tampoco lo hacen. El Halcón Maltés, que es uno como de los grandes clásicos del cine del siglo XX, con Humphrey Bogart, realmente muestra eso. La femme fatal, la mujer entonces que no es la dama en peligro, sino que puede aprovecharse el policía que, digamos, por puro interés de pronto está persiguiendo al malo, pero no realmente por hacer justicia. Uno puede contrastar eso con no sé, 20, 30 años de series de televisión distintas donde los policías finalmente arreglan el mundo, sea como forenses, sea vestidos de superhéroes, pero entonces es como un mundo policial en el que finalmente la gente sí cree que hay un orden. Entonces la translingüística, a partir del problema de la intersubjetividad, pero no en el sentido de interacción entre sujetos empíricos, sino interacción entre valoraciones colectivas, entonces me dio herramientas para poder pensar el problema de investigación de la polémica en torno a la serie de televisión Tres Caínes. En la epistemología, entonces, se arranca de la realidad y la existencia en el pensamiento moderno. Entonces uno llega y dice, en el sentido común, un yo puede saber qué pasó y uno poliniza con los demás en las redes sociales, y entonces se supone que uno sabe, conocimiento es adquirido. En el realismo moderno, entonces, no es solamente que yo diga algo, que eso es una opinión, sino que yo tenga manera de evaluar eso. Entonces eso lo llamamos conocimiento. En la versión, digamos, más eso es casi presocrático. Y en la translingüística, el objeto de estudio, entonces, no es el conocimiento de cosas objetivas, sino cómo el sentido se construye en esa interacción, en esa polémica entre valoraciones. Uno mismo puede tener polémica en la medida en que tenga, digamos, asumido dos valoraciones opuestas. Es decir, por un lado puede creer mucho en lo que sería como la, digamos, competencia, libre competencia del mercado, y por el otro lado entonces buscar constantemente que el Estado le favorezca a uno, le subvencione, le suba tarifas de aduana. Entonces cree en el libre mercado y al mismo tiempo cree en el proteccionismo. Entonces esa ambigüedad puede presentarse también en un individuo, y por eso la intersubjetividad puede existir dentro del individuo. Dentro del individuo mismo puede haber una polémica en torno a eso. Y en la metodología, entonces, sentido común, le llamo a un académico porque ese que sabe esta hora, entonces ilústrenos a lo platónico, o si no, entonces busque en Google o la tendencia en la red social, entonces le dice a uno cuál es la realidad. Entonces, eso es como hoy en día saber qué es lo que está pasando, entonces ve a ver cuál es la tendencia en redes. En el realismo, este es un método nuevo, el hipotético deductivo. Es parecido al hipotético deductivo. Ahí está una letra más. Pero entonces, en el realismo moderno se supone que esto funciona en la semiótica, funciona un poco en el Strauss, de que tenemos un método que le permite a uno generar preguntas y evaluarlas en el trabajo de campo o en el levantamiento de información. Y la metodología del translingüístico es que debe manejar al mismo tiempo tres niveles. El nivel ético, y es cómo se está construyendo la valoración personal a partir entonces de la valoración que el otro tiene de uno. En el nivel estético, y es que estos formalistas postformalistas rusos, Bakhtin, Medvedev, Voloshinov, tiende a la forma, a separarla del contenido. Eso es de la estética formal, eso es de una estética, digamos, positivista, que no comprende que eso existe en un mundo social. Entonces la manera como está hecha la serie de televisión o una novela escrita tiene que ver con el contenido y tiene que ver con el contexto de quien la está produciendo. Y la parte cognitiva, que era en donde la gente ve esta serie de televisión o ve un documental, y entonces, por ejemplo, vienen estos lugares comunes, es decir, yo entiendo el dolor de las víctimas, o comprendo, o valoro, o cuestiono, o sé cuestionar
las justificaciones del victimario. Entonces, los tres niveles, ético, estético y cognitivo, implicaban que precisamente uno viera al mismo tiempo la polémica, no solamente en términos de qué fue lo que realmente pasó con la familia Castaño Gil, sino también por qué le interesa a usted polemizar sobre eso, por qué polemiza de cierta manera y no de otra. Porque, digamos, en la parte estética la gente decía, pues eso es igual a Escobar el patrón del mal, sino que Escobar el patrón del mal sí quedó bien hecho, pues tenía mejor decorado, mejores diálogos, etc. Pero entonces aquí la idea es que tendrían que verse las tres al tiempo. Ahí está, esto es como los Avengers de la translingüística, la Liga de la Justicia. Entonces, Bakhtin, Voloshinov, Medvedev, que muere en la década del 30, Bakhtin entonces sigue vivo, hacia la década del 60 entonces se van unos estudiantes rusos a entrevistarlo, porque todo el mundo creía que estaba muerto, cuando Álvaro Gómez se lanzó a la presidencia la última vez, todo el mundo creía que se había muerto, pero no. Entonces Bakhtin le toca la época stalinista, parecido a lo de Cuba, entonces al comienzo lo ven con buenos ojos, pero cuando se recrudece el stalinismo, entonces empieza como a perseguirlo, a cuestionarlo. Su trabajo sobre Rabelais, pues ya como desde casi 40 años después, nos da ahí todo el problema del carnaval, del problema de la risa, de cómo se estudiaba eso. Voloshinov, Medvedev, entonces aportan también el problema de cómo se hace un análisis postformal de lo que es la novela o el lenguaje. Y esta gente entonces entre la década del 20 y el 30 es un caldo de cultivo de un análisis postformal. Entonces, por postformal no quiere decir que sea mejor, ni peor, ni más nuevo, sino que básicamente su objetivo no es separar el objeto de estudio del contexto social en donde se estudia. Nunca se pusieron de acuerdo cómo llamar eso, pues a veces lo llamaban método sociológico, sociología poética, lingüística del enunciado del discurso, estilística, pragmática, antes de que se inventara la noción de pragmática lingüística, metalingüística, Julia Kristeva entonces dijo que es un revuelto, y translingüística entonces fue el término que escogí. Entonces, entre la década del 20 y el 30 trabajan eso, Bakhtin sigue trabajando eso hasta la década del 70, pero nunca, digamos, se ponen como de acuerdo de cómo se va a llamar eso. Entonces, translingüística es el término que retomé para hablar de problematizar la construcción del sentido. Entonces, en semiótica o en antropología, la idea de objetivo subjetivo es una limitación para plantear la pregunta, porque, digamos, así como lo que encontré alguna vez como para tratar de ilustrar eso era el ping-pong o cuando uno está opinando distinto, entonces uno diría es un problema de percepción, si a un lado ve 3 o al otro lado ve 4, entonces uno podría discutir ahí cómo es la percepción y las capas de la retina y cómo entonces en un lado del cerebro se construye la periferia y en el otro lado se construye el contenido. Entonces uno podría dividir eso, pero lo que realmente aquí está en cuestión no es que hay un objeto independientemente de los participantes, sino que es la interacción de los participantes lo que permite pensar el sentido. Entonces por eso digamos en el sentido del ping-pong que funcionaba para hablar de la constitución intersubjetiva del significado, porque a su vez la constitución de los sujetos es interactiva. Esto entonces es el modelo clásico de comunicación de Jacobson, que después va a retomar parte de Levi-Strauss, que todavía hasta, digamos, Stuart Hall en parte le creía eso. Y entonces aquí que esto se origina en la década del 30, un problema de ingeniería de cómo se pasaban datos por un cable de teléfono y después eso se pegó pues, para explicar toda la comunicación humana. Pero ese modelo entonces lo retoma pues, Todorov, alma bendita, como dicen en mi tierra. Todorov, pues, cuando yo empecé a trabajar a Bakhtin, pues estaba el texto de Todorov, que sacó en la década del 80, que después tradujo el cuerpo, y que al principio yo creí que me iba a ayudar, pero entonces Todorov tenía una visión más comunicativa que intersubjetiva de lo que sea Bakhtin. Entonces trató de lo que tenía Bakhtin, Voloshinov en la cabeza, hacerlo compatible con ese modelo comunicativo. Y entonces el problema es que el enunciado, la noción de enunciado de Bakhtin la asimilaba con la noción de mensaje en Jacobson. Y eso no funciona así realmente. O sea,
el enunciado no es una cosa. Cuando yo leí el capítulo, el enunciado podía ser una mueca, pues me dejaba loco, porque ¿cómo Dios puede un enunciado ser una mueca? En el estructuralismo un enunciado es gramatical o gramatical. Maestro Páramo alguna vez usaba el ejemplo de un desayuno, esa gramatical, cuando usted le sirve el caldo de costilla bogotano y entonces usted le echa el café encima. Entonces eso es un caos sintáctico. Entonces como es un caos sintáctico, semánticamente eso no se entiende como comida. Y en la gramática entonces usted no lo come. Se supone entonces que un desayuno gramatical, donde usted está diferenciado cuáles son las partes dulces, saladas, y usted revuelve eso, entonces se tira las sintaxis. En el enunciado, en latín, es el problema de que siempre se está en función de un valor, o cuestionando o reafirmando. Entonces usted puede, y eso es, digamos, las relaciones de pareja un poco funcionan así. Cuando uno de los dos entonces dice que lo mejor para el niño o la niña es que sea la primera comunión, y entonces el otro no aprueba como ella esperaría, sino que traiga un suspiro, ahí está cuestionando la valoración. Entonces ese suspiro que dio es un enunciado en el sentido activo de que estoy cuestionando lo que la otra persona asume que lo mejor para ese niño o ese joven entonces es seguir los ritos católicos. Entonces el enunciado, por eso aquí no para comenzar, porque es que el enunciado está en función de la valoración colectiva. Es por ejemplo, alguien como Todorov, el maestro Vasco nos puso a leer La conquista del otro de Todorov hace 20 y pico de años, que es un texto muy iluminador, bastante bueno pues para su época, pero en esto digamos sí metió la pata, ¿sí? Y es más o menos contemporáneo de La conquista del otro. Siendo La conquista del otro pues es un texto excelente sobre cómo se construyeron las visiones. La Todorov tiene muy buenas usos, digamos, del dialogismo de Bakhtin para hablar de la memoria, es todo el problema de que él es un inmigrante, vive en Francia, pero en este caso, digamos, en ese texto que pretendía ser metodológico sobre Bakhtin, creo que metió la pata y es muy emocionado. Entonces aquí está Narciso, entonces yo con yo, el problema no es nuevamente antropológico o empírico, sino ahí la valoración sería como la belleza se aprueba como un valor que define lo que uno es, también podría ser la fealdad, digamos. Este comercial que alguna se hizo para alertar sobre los problemas de bulimia y de anorexia, entonces la adolescente es delgada, pues casi de hambruna puede ser el cuerpo, pero en el espejo entonces ella se ve como lo que supuestamente sería, en términos colombianos, rellenita, obesa. Entonces ahí está la valoración de un cuerpo que supuestamente debería ser delgado, que entonces ella se ve como que no se desea ser obesa, entonces es el problema de que colectivamente se apruebe una forma de cuerpo femenino. Eso está cerca del problema de construcción de subjetividad de Foucault, de subjetivaciones. Precisamente aquí está el dibujo de Velázquez, donde Foucault hace todo el problema de palabras y las cosas, cuando se inventa un poco el sujeto moderno. Aquí entonces esta foto, unas indígenas cuna que tienen, no se veían en la foto, ellas tienen algo ya aquí, tienen nalguera. Entonces es lo que llamaban la antropología hace unos 40 años el sincretismo, la hibridez cultural, de que están haciendo la primera comunión y siguen con sus chaquiras, con su nalguera. Entonces la negación del sujeto indígena para reivindicar el sujeto católico. En el dibujo de Escher, también para representar eso, como hay como una constante interrogación sobre quién es uno mismo. Entonces la lingüística trascendía el problema del sujeto y objeto, introducía el concepto de esotopía, y es que siempre estábamos en función de la valoración un poco del otro, pero, y esto es clave para el problema un poco de lo de las víctimas, la valoración o la experiencia del sujeto de valorar no es intercambiable. O sea, uno es poseído, en términos de Foucault sería subjetivado, aquí uno está poseído por una valoración colectiva acerca de la belleza, acerca de la inteligencia, acerca del deseo de enriquecerse, y esa experiencia que se está viviendo no es intercambiable con el otro. Entonces, decir que uno siente el dolor de la víctima o que uno comprende en un nivel conceptual, pero no en un nivel fenomenológico. Entonces,
esa distinción entre lo fenomenológico como experiencia intersubjetiva y lo conceptual como significado objetivo, creo que es importante porque permite pensar precisamente que esa idea de aleccionar por medio de la literatura o el cine o la televisión está en función como de conceptos abstractos que no hemos construido colectivamente o que se supone no están en disputa, y entonces la gente va a entender objetivamente qué fue la guerra o qué puede ser el posconflicto. Entonces la noción de exotopía es precisamente que la valoración de uno pueda ser cuestionada. Hay una cosita ahí, ¿cómo se puede construir la intersubjetividad sin intercambio? La intersubjetividad aquí. ¿Cuál sería, por ejemplo, la del espejo? No, intersubjetividad aquí es en función del problema de cómo soy poseído por una valoración colectiva sobre la belleza o la eficiencia. Entonces, la intersubjetividad por eso no es antropológica en el sentido de que reside en el individuo, sino de que el individuo pueda tener, por ejemplo, valoraciones encontradas. Entonces, el ejemplo del análisis que hacía Bakhtin de Raskolnikov en Crimen y Castigo es Raskolnikov en Crimen y Castigo, digamos, comienza asumiendo que él es de una categoría social como que supera a lo que va a ser los mortales, incluyendo a la vieja usurera que le pega su hachazo y la mata. Y después entonces el careo con el que lo está buscando, que lo está investigando, es que empieza a dudar de eso. Entonces, intersubjetividad en este modelo es precisamente el problema de que uno de esos valores que tenían pueda estar en confrontación, incluso dentro de un mismo individuo. Sí. Entonces, por eso no es antropológico, no es... Pero tiene que haber intercambio para que se dude. Sí, pero el intercambio aquí es de los valores. Busca el castigo. Es de los valores. El ¿sí? criminal busca el castigo. Pero por eso es de los valores, de lo que uno cree. Entonces la Pero al intersubjetividad... principio la mata, es decir, se está jugando con posiciones encontradas, digamos, en tensión, objetivas y contradictorias. Sí. Mata a la... Pero, digamos, un problema que encontré era que usualmente se asume que Dostoyevsky está hablando de Ahí psicología. está lo dialógico de Bakhtin. Que el problema de lo dialógico en Bakhtin, de Raskolnikov, es psicológico. Es que Dostoyevsky era un gran psicólogo a través de la novela. Y entonces ahí se desligaba el individuo del colectivo. La idea es que él está, se supone, bien integrado, lo que es esa valoración colectiva con el individuo. Entonces, por eso el individuo no es empírico. Entonces, la valoración o la disputa que uno tenga no es, digamos, si la puedo ver claro de la psicología, pero entonces la idea es que está en función de cómo colectivamente se está aprobando o reprobando esa posición que uno tenga. Pero un intento de mostrar entonces la construcción de la pregunta. En el acto ético, Bakhtin habla del problema de que yo existo para mí, pero también existo para el otro, y en esa interacción entonces se puede completar la conciencia en el sentido de asumir que uno ya está definido, o asumir que uno cree en ciertos valores, o puede estar en relación de exotopía, es decir, que cuestione sus valores uno mismo, o que el otro entonces desde afuera le cuestione a uno lo que está definiendo, lo que está creyendo. A partir de eso entonces venían los términos de palabra, que en Bakhtin no era el término lingüístico, sino como la valoración. Venía la palabra ajena, que era como la perspectiva, la valoración que se veía desde afuera, de la valoración que uno tenía, y después venía el concepto de discurso. El discurso en Bakhtin, el análisis de discurso en esta perspectiva, entonces no es el análisis textual, no es fijarse en cómo están creados los capítulos y cómo, si fuera un texto escrito, cuáles son las expresiones. El análisis discursivo aquí entonces sería como, digamos, somos portavoces de una valoración y en esa medida lo discursivo aquí es asimilable a la evaluación axiológica que uno está haciendo cuando, digamos, polemiza con la serie de televisión. La derecha donde dice texto y está la cara de un niño, entonces era la parte de una gente que se organizó para decir no más pauta en 3 caínes, los niños no deben ver esto. Entonces eso ya es el resultado de una valoración previa y están convencidos precisamente como de que su valoración es correcta y por eso la ofrecen en contraposición a la otra. El concepto de enunciado entonces no es asimilable en lo que yo encontré, cómo se ha traducido del ruso a las demás lenguas occidentales.
porque una distinción básica, por ejemplo, en el estructuralismo, tenía, pues, Eco lo explicaba hace 40 años, la diferencia entre significación y comunicación. Entonces, una cosa es estudiar cómo la gente organiza los significados, que serían los códigos, y otra cosa cómo usan los significados, entonces sería la parte como de pragmática. Esa distinción entonces es relevante y es básica en semiología y semiótica, porque permite, como decía Susi, a un lado poner los códigos, o lo que sería la cultura, y al otro lado entonces el uso de esos códigos, que sería donde estaría la parte de la etnografía. Pero en Bakhtin, y pues básicamente en la etnografía que se hace en un antropólogo, pues se encuentra que esa distinción entre lo que hace la persona y la cultura pues es fluida, no es realmente tan determinante. Hay que, digamos, tener como esos dos niveles de análisis. Entonces, enunciado en Russell, Liscasivani, lo que quiere decir es que significación, los códigos, la cultura, y el uso de esos códigos, o la práctica cultural, el sujeto cultural, se tienen que ver al mismo tiempo. Entonces, por eso el enunciado aquí era ver simultáneamente como dividir sujeto-estructura, pues, para plantearlo en temas de la antropología y la sociología clásica. Entonces, en esta polémica, habían réplicas o cadenas enunciativas, entonces quería decir aprobar o desaprobar lo que se está promoviendo en la serie de televisión, o lo que está diciendo, digamos, su libretista, para llegar a lo que sería el objeto de estudio, que era, digamos, un poco la constitución del sentido de una manera interactiva. Entonces, el objeto de estudio, después de todas las intervenciones y idas y revueltas, era no decir cuál es el significado de la serie o cuál es la interpretación correcta, sino cómo la gente se va construyendo desde esa polémica. Y entonces, por eso al final no hay como un significado correcto o incorrecto, porque eso implicaría que uno descarga del otro para construir su propio sentido. Bien, monológico y dialógico, lo que quieren decir un poco es la posibilidad de que uno esté abierto a dudar de lo que está promoviendo. En ese caso, digamos, es dialógico. Es bastante difícil, raro que se dé. O sea, la mayor parte de la literatura moderna no es dialógica, la que marca no es dialógica. Pero en la medida en que hay, digamos, como esas réplicas, ese cuestionamiento desde afuera, entonces se puede llegar a lo dialógico entre posiciones monológicas, es decir, a la relativización de los valores o de los conceptos a medida que se polemiza. Entonces, hay como una idea cerrada que la gente se supone ya entiende y ya sabe, de que hay una oligarquía que ha manejado el país, ha sido corrupta, ha sido impune. Entonces ahí va Rojas Pinilla, después del juicio político que no le pasó nada. Está Lleras y Laureano, que tampoco nunca les pasó nada por, digamos, promover el enfrentamiento bipartidista a mediados del siglo XX. Andrés Felipe de Arias, hoy prófugo, con el siguiente ministro de Agricultura, toteado de la risa saliendo del juicio del Congreso. Sabas Pretel, entonces, también ahí toteado de la risa que no le va a pasar nada. Entonces uno tiene como una idea ya clara, supuestamente concreta, y estamos de acuerdo en qué es la corrupción, cómo funciona la corrupción. Eso es, digamos, lo monológico, porque uno asume que ya sabe o que tiene claro que no es conveniente que haya corrupción, cosas de eso. Eso va en el dicho popular que la ley es para los de Ruana. Lo mismo, ¿no? Sí, es asumir que efectivamente hay como unas personas que sufren por la ley y otras que se benefician de la ley, y que eso está autocontenido, y que uno, digamos, como que entiende bien eso. ¿Sí? Es, digamos, como ese nivel de creencias que le dan alguna seguridad a uno, en donde uno, digamos, como que ya no necesitaría estar discutiendo con los demás sobre eso, porque se supone que uno ya lo sabe. Los enunciados identificados en el caso de una polémica que hubo entre Gustavo Bolívar, el periodista de Medellín. Gustavo Bolívar, entonces, él promovía, a través de todas las series de ediciones que ha hecho, pues que ha hecho el libreto, una política moral, en el sentido de que la honestidad debe ser lo que estructure el debate político. ¿Sí? Los políticos deben ser todos honestos. Yo digo que es una política moral, porque pues, al menos desde Maquiavelo se supone que eso no funciona así. Y
Desde el otro lado, el periodista entonces diciendo, mire, eso es una apología a la delincuencia, eso no tiene que ver con dignificar a las víctimas, eso tiene que mostrar que los victimarios se castigan y que las víctimas tienen muchos problemas para ser reparados. Entonces son monológicos en el sentido de que cada uno está asumiendo su posición y está asumiendo que el otro está en error, sobre todo el periodista paisa. En otros ejemplos de lo monológico, entonces la idea era que la gente que se reunió para hacer la campaña contra Tres Caínes, pues no se pautara, y de hecho al final entonces no había pauta en Tres Caínes, hasta donde tengo la información, no había pauta por fuera de Industrias de Ardila Lule. Entonces al final toda la pauta publicitaria de Tres Caínes era de las mismas empresas de Ardila Lule. Entonces uno veía publicidad de Postobón, o veía publicidad de, qué sé yo, de todos los otros negocios que tiene Ardila Lule, RCN Radio, todo eso, pero no de afuera de eso. Entonces ellos a su vez, su contexto, su valoración era los victimarios no deben ser tratados como héroes, los victimarios no deben ser los protagonistas. Entonces y mis niños no deben ver eso. Por eso mis niños, entonces encontré eso que se pronunciaba constantemente de que, o bueno, yo no entendí bien si es que dejan a los niños ver eso y no los acompañan, porque la idea es que no acompaña al enano a comprender cómo es la televisión, pero pues así como se los deja con Disney Channel, entonces se supone que también nos dejaban ver RCN. Entonces pues un poco nada el problema de RCN, es que los papás debían estar allí al lado de los pelados. Entonces lo dialógico... Y ese es un problema bien estructural, que no hay diálogo intergeneracional, los viejos a un lado de los niños, ¿sí? Y eso es muy curioso en la memoria, ¿no? Y por eso es que se vuelve y se repite todo. Sí, el Bogotazo, a ver, ¿quién sabe aquí el Bogotazo? Aquí cuánta gente más hay, jóvenes, ¿y dónde están los viejos? Entonces hay una ruptura del diálogo intergeneracional, eso es eso. Pero yo lo vi muy complejo, ¿no? Pues, digamos, con respecto a eso, yo pensé que era algo moderno, pero se supone que hay un anónimo caldeo de hace 2000 años, en la parte de Asilia, donde dice que con estos jóvenes no se vaya a ninguna parte. Eso tiene 4.000 años, porque esto realmente lo hizo. Entonces, no sé si era por los jeroglíficos, que era como el iPad de la época. Pero entonces aquí la idea es como la polémica parte del supuesto de que uno tiene la razón y que el otro no, ¿sí? O sea, yo no necesito del otro para construir ni mi concepción ni mí mismo, como decía una amiga. Y esto es como la hipótesis a la que llegué, de donde, retomando lo de doña Virginia con el problema de la familia de Dago García con sus familias de cine. Bakhtin hablaba de un dominante axiológico. El materialismo histórico más o menos clásico, entonces se hablaba como de la noción de totalidad, de que había como un determinante. En la teoría de Morgan sobre la historia, entonces había diferentes periodos étnicos, salvajismo, barbarie y civilización, y convivirían principios de orden, de salvajismo, barbarie y civilización en toda sociedad, pero a veces una sociedad tenía un principio que determinaba que fuera una banda, una tribu o un estado. Entonces, esa idea de que pueda verse la totalidad, que veía yo en Morgan, que está en el materialismo histórico, en Bakhtin, en la ultralingüística, se entiende como dominante axiológica o centro valorativo, depende de la traducción que lean, porque también eso es una belleza, la traducción del ruso al castellano. Entonces hay unas versiones de Cuba, otras de México, las de Argentina del 70 eran chistosísimas porque, pues como era plena dictadura, entonces tocaba cambiar donde decía Voloshinov, clase social, o burgués o capitalista, tocaba cambiarle eso una traducción. Entonces ha sufrido bastante la traducción, pero entonces el punto es, aunque estén en desacuerdo, la mayoría estaría de acuerdo en que se supone que ha habido un orden idílico que se ha roto con el paramilitarismo, que se ha roto con la guerrilla o con el narcotráfico. Ese orden idílico, ese es el de la familia de Dago García, que es una invención de Dago García. Él cómo vivió su experiencia familiar, entonces la volvió un éxito de taquilla. Pero Virginia Gutiérrez hace 50 años dijo esa vaina nunca existió, no hay un modelo de familia. Entonces ella vio la pluralidad de las contradicciones que había. Pero la mayoría, todos los que están acá, aunque estén en desacuerdo, van a suponer que
que si echamos a esta gente al estilo Superman al espacio exterior, otra vez vamos a vivir bien. Entonces esa dominante axiológica es el supuesto de que nosotros podemos vivir de manera idílica como una gran familia. Esto es de la parte estética. Lo que Bakhtin llamaba la forma arquitectónica, entonces es el problema de qué es lo que se quiere dar a entender. Hay un joven bueno que vende quesos allá en Antioquia, se llama Carlos Castaño Gil, y entonces desvía su camino hacia la maldad. Y a partir de ahí es un ángel caído, que vive sufriendo porque básicamente le está dando un mal ejemplo a sus hijos, y se va a morir de joven y todo eso. Entonces, él está Bolívar con un ejemplo negativo diciendo no sean así. Lo que llama Bakhtin la forma composicional es la selección entonces de que no se porten mal, que nuevamente son términos morales. Eso podría contarse con cualquier otra historia, pero entonces aquí Bolívar escoge la historia del paramilitarismo y sobre todo la biografía, el formato de la biografía. La biografía entonces de los hermanos y la familia Castaño Gil. De la forma composicional sería como la parte formal que se analiza en una obra, cómo está hecha, la iluminación, puesta en escena, etc. Pero la forma arquitectónica es que esa forma composicional está en función de la valoración que trata de propender el libretista. Entonces, los diálogos que hay en Tres Caínes de pronto eran más elaborados, los que alcanzó a hacer Chaplin en algún momento, en escenas mudas, porque esto es plano a morir. O sea, hay unos buenos y hay unos malos, ¿sí? Y los malos entonces son re malos. Entonces los políticos son deshonestos, las víctimas entonces son inconscientes, pero en últimas, digamos, se dejan llevar por sus propias ambiciones, pero lo que está imperando es precisamente la valoración. Esto es un género discursivo secundario en términos de Bakhtin. Técnicamente lo que dice que géneros primarios pues es el diálogo que podemos llevar a cabo persona a persona, pero ese diálogo ahora de valoraciones se puede llevar a cabo en novelas, series de televisión, poemas, formas arquitectónicas, pues en el sentido de edificios, parques, etc. Uno podría ver eso ahí. Entonces los hechos biográficos lo que están hechos es para mostrar que el Estado es débil, que la corrupción política entonces hace que precisamente el Estado sea débil y que la venganza viene a compensar precisamente que ese Estado sea débil porque usted no confía en la justicia, y todo eso se deriva de que los políticos corrompidos no permiten que haya una convivencia en armonía, en idilio. Entonces los Castaño viven tranquilos, llega la guerrilla, se acaba la armonía familiar y toda la serie de televisión es tratar de retornar a eso. Estos son ejemplos del monologismo, en el sentido de que, aunque son diferentes personajes, todos comparten la idea básica de Gustavo Bolívar, de un mundo idílico y de unos buenos y unos malos. En la parte de arriba, entonces, una escena en que está Jesús Castaño, capítulo 1, secuestrado por la guerrilla, y entonces, encadenado, le dice a su captora que esa revolución de la guerrilla es una mierda, porque no se meten con la gente que debe meterse, porque no buscan a los políticos, o sea, porque no van y secuestran a los políticos, le dice el personaje de Jesús Castaño, ellos están acabando con esto. Entonces, eso es lo que dice Bolívar en sus redes sociales, ¿sí? Entonces Jesús Castaño no está hablando de él, ni siquiera está hablando de Bolívar, es que está hablando de la valoración colectiva de que la política debería ser moral y no corrupta. Jaime Garzón logró Gustavo Bolívar, que de ser un personaje complejo, se volvió una caricatura de Jaime Garzón. Entonces, aquí en una discusión con un barman, decía el personaje de Jaime Garzón, podemos ir al Congreso y decirle a los políticos hijos de su, pero como era horario familiar, no se podía decir hijos de su puta madre, sino entonces hijos de su patria, que gracias a ellos tenemos el infierno que vivimos. Es exactamente lo mismo, y lo dice Jaime Garzón. Ese personaje no existe. No hay una construcción de personajes, sino básicamente es un portavoz de lo que está diciendo el libretista. Y aquí, digamos, una escena muy a lo Bolívar. Están viendo entonces un atentado de la guerrilla y unos muertos pasan en televisión con, digamos, estética tipo Caracol RCN, y lo que dice el personaje que hace Juan Manuel Santos es como está en su momento una conspiración contra Ernesto Samper, y Juan Manuel Santos se trató de inventar
un proceso de paz para tumbar a Samper, etc. Cuando la guerrilla de autodefensa anuncie su decisión de desmovilizarse, todo el mundo va a celebrar este es un país sin memoria. Y qué mejor que celebrar un anuncio de paz con la sangre todavía fresca. O sea, es regodearse en la carapulencia. El político llega y dice, bueno, toda esa gente muerta me sirve para promover un proceso de paz que a su vez me va a servir a mí. Y al otro lado, una de las hermanas de Castaño Gil, que también fue, pues hay como 4 versiones, es peor que la muerte de Jesús. Aquí entonces hay una versión de Báez, hay otra versión de Monoleche, hay al menos 4 versiones sobre cómo muere la hermana de Castaño. La versión que sale en la serie de televisión es que por ser, digamos, libertaria, lesbiana e independiente, entonces Fidel Castaño la trata de reprimir violentamente, como se supone que Jesús Castaño lo hacía con ellos en la realidad, aunque eso no sale en la serie, y ella entonces decide suicidarse. Entonces, esa es la versión de un comandante paramilitar que retomó Bolívar para la serie. Entonces aquí ella está en la universidad y en algún momento hace parte como de una milicia guerrillera, después se retira y aquí le dice a su antiguo novio, que también empieza a dejar de creer como en ese mesianismo guerrillero, después de enterrar a mi papá me di cuenta que quiero hacer parte de una revolución pacífica, como la que hizo Jesucristo, Gandhi. Pero claro, ustedes creen que la única manera es con las armas. Entonces escoger a Gandhi, escoger a Jesucristo, ¿sí? Pues es precisamente decir como va a haber un mundo casi como de OM, rezo colectivo, y entonces ahí nos vamos a encontrar. Entonces la guerrilla no es la respuesta, sino Jesús o Gandhi. Entonces es diferentes personajes, diferentes capítulos, pero en común están promoviendo ese mundo idílico roto. Esta es la síntesis un poco en azul. La biografía, o sea, del Castaño de 12 años, Castaño de 30 y pico, 40, que finalmente se supone que asesinan a sus propios hombres. En el circuito, entonces, eso encierra al cronotopo 2, que es el idílico. El cronotopo es un término técnico que se ha usado básicamente como icono, índice y símbolo de Peirce. Todo el mundo lo usa, pues no es muy bien para qué. Clase social de Marx, pues todo el mundo sabe que es la clase social. El cronotopo también se ha usado de mucha manera alegre, pero lo que significa es que la valoración escogida por el autor, el libretista, escoge un formato que entonces sería la forma composicional. Entonces, como la valoración es aprendan del ejemplo, qué mejor que la biografía como ejemplo. Entonces, básicamente esos son los evangelios. Entonces, coge uno la vida de Jesucristo, es ejemplar, todo eso, y te resucita. Y el idílico es la parte de la familia. Entonces, el peso que tiene la familia de Castaño Gil, que prácticamente en ninguna reconstrucción histórica del paramilitarismo está lo que le pasó a la familia de Castaño Gil. Eso está pero en la historia periodística que hizo María Teresa Ronderos Torres, que salió a los 6 meses de la serie de televisión, que es de los pocos que yo he encontrado en 20 años de estar revisando eso, en donde se detallan aspectos de la familia. A ningún historiador o sociólogo antropólogo en general se ha metido con eso. En cambio, en la serie de televisión eso es claro. ¿Por qué? Porque es que ese fue el idilio que se vivía antes de que llegara la guerrilla. Eso es lo que se rompe y eso es lo que constantemente va a estar buscando encontrar. Y eso está en el relato de Castaño, que como decía alias Doblecero, un antiguo militar metido en paramilitar, mi confesión debería titularse Mi confusión. Pues básicamente, pues Castaño se autojustifica en la entrevista. La entrevista que le hace a Aldo Cívico, el antropólogo Aldo Cívico a Doblecero, no divulgar hasta que los implicados estén muertos. Y así fue, o sea, es el colmo de la absurdidad. La condición de que se hiciera esa entrevista y esa biografía con Doblecero era al final publicada mientras estuviera en vida, porque sabía que lo iban a matar. Esto, Mancuso, la biografía de Mancuso que repartía un semanario de Córdoba con la suscripción, el director de ese semanario entonces se supone que está en proceso judicial, y la biografía de la revista Semana, el documental que se inventa sobre paramilitares. En todos esos casos, esta gente vivía bien y feliz hasta que llegó la guerra.
Antes de eso no había problemas en Colombia. Entonces, en la medida en que se acaben esos guerrilleros, esos paramilitares, volveremos a vivir en armonía y en paz. Y eso, a su vez, entonces, las escenas de enfrentamiento armado, que sería como el cronotopo de la aventura, que es secundario realmente en la serie de televisión. Lo primario es precisamente la reconstrucción de la biografía de Carlos Castaño, principalmente, porque es el ejemplo que debe servir de que no se porten así, porque miren cómo termina. Y la búsqueda constante de volver a vivir en armonía, que es también como una versión de Colombia en paz. En la biografía, en la confusión o confesión de Castaño, entonces él mencionaba que él se podía hablar con tiro fijo, esto lo dice él a comienzos de la década del 90, porque él entendía tiro fijo, o sea que él se identificaba con tiro fijo en el sentido de plantear la guerra para no doblegarse. Y cuando Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda, en el Caguán mandó la carta, donde dejó solo a Andrés Pastrana, en la carta entonces recordaba que le había matado unos marranos y unas gallinas. Y la revista Semana, que es, digamos, como una de las partes interesadas, López y Santos reconstruyendo la historia del país, decía, y el viejito se puso a hablar de marranos y gallinas, como una anecdótica. No, es que los marranos y las gallinas son la versión del tiro fijo del mundo idílico que él tenía en la vida. Y ese mundo se lo quebraron y entonces después hay que hacer la guerra para volver a ese mundo idílico. Esos mundos idílicos no son políticos, esos mundos idílicos entonces son morales donde todo el mundo va a saber por antemano qué está bien y qué está mal. Y esta caricatura de Calvin, que sintetiza, digamos, buena parte de lo que sería filosofía y historia. Calvin en una tarea, entonces nosotros no comprendemos qué hace realmente que ocurran los sucesos. La historia es una ficción que inventamos para persuadirnos de que los sucesos son conocibles y que la vida tiene orden y dirección. O sea, aquí le podría pedir los derechos a Haydn White, de Metahistoria, que en el 70 y pico estaba diciendo, mira lo que ahí está sintetizado. Eso es Haydn White. Eso es lo que estaba diciendo Germán Colmenares, uno de sus textos magníficos, que es de usos de las fuentes, que sale en un boletín cultural y bibliográfico en el 87. De ahí Germán Colmenares toma el curso a cómo estaba cambiando la historia a comienzos de la década del 80. Es una ficción que nos inventamos. Entonces es una ficción en el sentido de que es un relato, sea documental, sea ficción, eso ya no es lo que pasó, es una representación de lo que pasó. Y después entonces Calvin aclara, los sucesos siempre son reinterpretados. Cuando cambian los valores necesitamos nuevas versiones de la historia que permitan nuestros prejuicios actuales. Entonces, en la versión de Bakhtin, no solamente es cuando cambian los valores, sino cuando uno tiene valores encontrados. O sea, puede haber versiones del Palacio de Justicia encontradas, en donde nos van a valorar el problema del abuso de la fuerza pública, el abuso de la guerrilla, de ineficiencia en el Estado. Y entonces, desde Bakhtin, el problema es que en esa interacción se están construyendo víctimas y victimarios. No es que la versión de las víctimas es más válida, sino que precisamente son valoraciones distintas, no puntos de vista sobre los hechos, sino valoraciones sobre los hechos. Y lo de Quino, precisamente una valoración se puede oponer a la otra. Nosotros somos portavoces de esa valoración y la caricatura, pues básicamente del sí y el no, que como decía un antropólogo, no sé si fue Char, pero si por el no votaban ya más de 10 personas, 1000 personas, el problema era ya se había perdido. O sea, por el sí votaron 15%, por el no 15%, y por el me importa 5% votó el 70%. Y entonces la idea de la tesis es que la discusión de la memoria ha sido bastante moral y poco política, en el sentido de asumir que puede haber valoraciones alternativas, y en la medida en que uno diga había justificaciones para defenderse de la guerrilla tenía justificaciones para defenderse del Estado, el Estado tenía justificaciones para los falsos positivos, o las víctimas entonces deben ser mucho más visibles, pues uno está excluyendo que pueda haber otra exotopía, otra visión desde afuera. Pues ya me quedé seco. Lo otro es que si, no sé si es para la parte de preguntas o si querían de pronto veamos 5 minutos del documental de los paramilitares, o si le pasamos a las preguntas
Me interesa lo documental más que la serie, porque precisamente el hecho de que esta semana es de Felipe López, que es dirigida por Santos, sobrino del hijo de Enrique. Esa es la visión como de lo que serían quienes tratan de detentar la hegemonía a los Gramsci, sobre cómo es que se vería la historia. Don Jesús Castaño quería Fidel, Carlos y Vicente con valores católicos y conservadores. Fidel incursiona en el contrabando y el narcotráfico. Vienen los lutos, los vinos franceses y el gusto por el arte. Fidel era muy bien, era de habanos, de coñac. Don Jesús es secuestrado y asesinado por la guerrilla. Los Castaño juran vengarse. La pulsión de la violencia y la pulsión del arte son las mismas. Los hermanos organizan a ganaderos, comerciantes y militares para enfrentar a la guerrilla. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Aniquila a tu enemigo de la forma que sea si tienes que hacer pacto con el diablo. La Casa Castaño perpetra miles de masacres y asesinatos en su guerra. Fidel muere y Carlos asume el mando. Él piensa que está llegando a Colombia, pero el mundo le está viendo como un criminal. Financiados por el narcotráfico, los Castaño expanden un ejército de más de 15.000 hombres. No midieron las consecuencias en la medida que ellos dejaban que los narcotraficantes tuvieran demasiado poder en las autodefensas. En la cúspide de su poder, los hermanos se enfrentan y como Caín y Abel, uno mata al otro. Esta es su historia. Esto básicamente es lo de los caínes, no se lo invita a Gustavo Bolívar y el SN. Esta cosa es de semana, de años antes, 4 o 5 años antes. Entonces el periodismo ya tenía como ese modelo en donde el mal se encarnó y entonces vamos a denunciar el mal. Es como Caín y Abel. El problema es, nuevamente, aquí se enmarca dentro de la biografía y esta biografía arranca en el momento en que le matan al papá. Sí mencionan que Fidel tenía otros negocios y se había conocido con Pablo Escobar, pero el asunto de fondo, digamos, es que la eliminación del otro, políticamente no concebible desde lo que sería ese mundo idílico, o de derecha si se quiere, la eliminación del otro socialmente está aprobada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en general, colectivamente, en ese mundo idílico, lo que sobra es la izquierda. La derecha no, porque la derecha tiene ese terreno abonado en el sentido de, como esto es un mundo idílico patriarcal y machista, entonces en esa medida, cuando esto viene a hablar de diversidad y derechos, eso es ininteligible. Hay una frase de una película basada en un asesino serial ruso, y el cliché de la película era que en la época del estalinismo no se reconocía que hubiera asesinatos, ni por parte del Estado, ni que hubiera asesinos como el asesino serial que buscan en esa película. Y la frase que usaban ahí era: no hay asesinos en el paraíso. Y eso, digamos, fue parte de lo que me ayudó a pensar, porque la frase de Mancuso, cuando terminó su discurso en el Congreso, era que él deseaba que este pudiera volver a ser un lugar paradisíaco entre las selvas y las costas y no sé qué. Entonces Mancuso también deseaba que volviera a ser un lugar idílico. En ese lugar idílico no puede haber política. Y esa es un poco la hipótesis, finalmente, la que termino el trabajo. Las reconstrucciones históricas son políticas en la medida en que se prestan a polémica, pero son idílicas en la medida en que llegan y dicen, bueno, y esta es la verdad histórica. Eso no está en las series que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica, aunque pues digamos es un poco al contrario. Ahí se cuenta la guerra entre las víctimas, que fue una decisión metodológica y ética que ellos tomaron. Entonces, en el video del Centro de Memoria, en los libros de ahí, es la guerra vista desde las víctimas. Entonces no hay grandes ejércitos que se enfrentan. Y además no son víctimas, porque es gente que tiene su momento de ser víctima y después se reconstruye.
Entonces no son solamente víctimas, eso está en el Centro de Memoria. Y eso, digamos, creo que se ha adelantado en medio siglo a lo que va a pasar algún día en Colombia, de entender que no solamente, digamos, había ejércitos, sino también había gente que vivió al margen de eso y que sobrevivió a eso, pero que no hay un relato que los pegue a todo. ¿Sí? Las mujeres de la costa, o los caucanos indígenas, o la gente de Medellín, o la gente en los llanos, cada cual trató de sobrevivir a la guerra, de llegar al posconflicto como pudo, y tratar de amarrar todo eso como un único relato, pues digamos no le hace el favor. Y creo que el Centro de Memoria, a diferencia de lo que se hizo el informe de Más Gorda de mañana, es dejar de pensar en que vamos a contar una historia de la guerra y ver desde las víctimas eso. Pero, digamos nuevamente, eso también va a emitir réplica el día de mañana. Aquí digamos algo que se dice, que dijo también el ministro Londoño, Fernando Londoño, en un artículo que en su momento no leyó nadie, después repitieron en el 2013 y entonces todo el mundo se escandalizó. Fernando Londoño decía: lo que murió con Carlos Castaño, porque fue cuando se descubrieron los restos óseos, era el ideal anticomunista. Lamentablemente tuvo que servirse del narcotráfico, pero el ideal del paramilitarismo era correcto, que era no dejar que esto cayera en las manos del comunismo. ¿Sí? Entonces, más o menos, como hubo 15 años de izquierda aquí, se dañó el idilio que vivíamos antes del 8 Garzón, entonces con Peñalosa volvemos al idilio. Eso yo creo que es un mundo apolítico, bastante confesional, y paradójicamente, ese mundo idílico, muy religioso, es el que ha dado mucha fuerza a muchas víctimas para sobrevivir el conflicto. Entonces, por eso debemos estigmatizar esa herencia católica, sino ver también que muchas mujeres, muchos hombres, muchas víctimas se agarraron de la fe para poder sobrevivir porque no tienen más. Entonces, por eso el objeto es complejo. No es simplemente decir que porque la gente no es moderna, no le llama Maquiavelo, sino que piensa más en San Juan Bautista, está mal. Sino que de ahí fue que se agarró muchas de las víctimas para poder, digamos, darle sentido a su existencia en el momento en que el Estado no tenía garantías de que les tocó vivir el posconflicto antes de que se movilizara la guerra. Y yo creo que termino con eso. Muchas gracias por la paciencia. ¿Oportunidad para preguntas? Sí, pues hay preguntas. Si hay una pregunta, por favor. Bien, buenos días. Bueno. Yo he tenido la oportunidad de estudiar un poco la serie y digamos que discrepo un poco cuando dice que la serie tiene un carácter más moral que político. O sea, de una u otra manera, la forma como se muestra la biografía de Castaño es el paso de un cura que vivía en un mundo idílico de su familia, que vive el episodio de la violencia y que a partir de ahí se convierte en un guerrero velado. Pero a lo largo de toda la serie él se presenta como un héroe. Claro, es un héroe que no se debe seguir, pero hay una presentación de él como héroe, incluso hay una reafirmación de él como un héroe. Y como un héroe que pasa de una venganza personal a hacer patria. Entonces dice: yo hago patria cuando asesino a los comunistas, cuando asesino a los guerrilleros, a los que exilian a los guerrilleros, muestran las masacres, y en las masacres, digamos, las víctimas no tienen subjetividad. Claro, hay una reivindicación, hay un asunto moral, pero de una u otra manera eso tiene una connotación política que legitima, por ejemplo, el uso de la violencia a partir de la ausencia del Estado. Bueno, pensaría yo que lo moral que representa ahí sí es un elemento fundamental para el político. No, pues si quiere alguien más. Sí. Buenas tardes a todos. Me parece muy interesante su trabajo, lo que está haciendo. Yo estoy tratando de hacer una reconstrucción también del paramilitarismo y estoy tratando de entrar con el análisis del discurso. Pero entonces también sé que no el paramilitarismo se puede entender con las voces de los diferentes actores en la escena. Porque yo voy a tomar un pedazo, una franja de 10 años,
Y de ahí voy a extraer como algunas conclusiones. No es una propuesta para innovar el conocimiento, pero es un ejercicio de investigación que me planteo. Y mi pregunta es acerca de lo metodológico, que bueno, usted explicó bastante bien sobre la metodología y la construcción de la pregunta de donde parte la investigación, pero es sobre el campo, sobre lo que yo quisiera preguntarle. Ahora yo debo acudir a las fuentes, estoy mirando la revista Semana, estoy viendo textos académicos, estoy viendo declaraciones, estoy viendo el Centro Nacional de Memoria Histórica. Cada uno tiene una perspectiva, cada uno tiene unas motivaciones, cada uno relata, ¿no? Pero entonces, como usted lo ha dicho y como queda claro, el relato no parte de la realidad, sino de la lingüicidad, de lo que se dice, de los discursos. Y en Colombia la gramática de la guerra ha tenido muchos matices y es una cosa que todavía no termina de contarse, no se ha narrado completamente. Y de hecho creo que nos falta mucho por narrar. Ahora el neoparamilitarismo, de ahora las zonas que estaban en disputa y que ahora cambian de manos, y es como es el momento de intervenir, de venir a transformar eso. ¿Qué consejo me puede dar para encontrar un trabajo de campo, digamos, que pueda ser, como que pueda aportar desde una pequeña visión, pueda aportar algo para el análisis, ¿no? Que creo que es muy importante? Bueno, mi pregunta en ese sentido también de la metodología, porque la presentación se centró mucho en el discurso de la novela, del libretista y los enunciados que se pueden observar ahí. Y no sé si de pronto el otro lado del movimiento social que se generó como reacción a la novela quedó un poco como relegado en la presentación. No sé si por cuestiones prácticas de tiempo o por la misma metodología que privilegia estos textos sociales y de pronto hace un poco más difícil acceder a la comunidad receptora, que de entrada no tiene los medios que tiene RCN y de entrada son individuos concretos con múltiples intereses, y que para acceder a ellos pues había que de pronto retomar un poco lo antropológico, lo etnográfico de ir a comunidades concretas que se manifestaron con discursos concretos a partir de su experiencia de conflicto. Entonces no sé si de pronto nos podría comentar un poquito sobre eso. Dos preguntas más y cerramos. Buenos días a todos y a todos, buenos días. También he tenido la oportunidad de acercarme a la respuesta social, a la teleserie de los Tres Caínes, y a los investigadores de comunicación, a los periodistas, a las personas que trabajamos también desde la semiótica. Nos ha llamado mucho la atención esta teleserie, el clima de opinión que ha suscitado, no solo por la propuesta estética que está proponiendo, que es digamos cuestionable en muchos sentidos a propósito de lo político, de lo moral, de la lucha por el sentido que se está planteando allí, de la visión del conflicto armado que se está planteando allí, sino por lo que decía la persona anterior, por la manera como la sociedad respondió a ese contenido. Si uno hace un barrido, digamos, por los diferentes respuestas sociales, le digo yo, a la teleserie hay muchos. El padre de un Ramos en Bojayá hizo un comunicado diciendo que no estaba de acuerdo con la manera como se recreaba la teleserie. Eso es muy interesante porque él es un testigo de función probatoria, digamos, a propósito del tema de lo de las versiones y esto, y hizo una aclaración, digamos, bastante contundente en el sentido de cómo se mostraba a las personas que fueron victimizadas en esos hechos, de cómo era el asunto con la cuestión del papel pasivo que se mostraba en la teleserie, que dicho sea de paso,
se hizo básicamente con testimonios de expedientes de paramilitares y no se tuvo en cuenta, digamos, otras voces. A propósito de eso monológico de lo que hablaba el expositor. 1. 2. También un movimiento, un plantón, que hizo el movimiento de víctimas del Movise frente a RCN, y digamos ahí había también personas victimizadas, que fueron victimizadas y que se sentían revictimizadas por la manera como se estaba contando el conflicto. Ahí un poco se quiebra la cuestión de decir, de suplantar al otro, que creo que era lo que hablabas con este periodista antioqueño, que estaba, digamos, haciendo el papel de las víctimas. Ahí un poco se quiebra porque ahí sí son las víctimas, en estos dos casos, las que están tomando el ejercicio ciudadano de actuar. Y bueno, pública de YouTube hay videos de eso, de los testimonios. Esas dos cosas, hay otras. La Universidad de Antioquia también hizo comunicados y a RCN le tocó emitir una disculpa pública a propósito de haber utilizado imágenes y haber estereotipado a los universitarios, concretamente a los sociólogos, a los antropólogos, en una universidad donde se ha formado el ejército paramilitar y han hecho listas para asesinar personas, en una universidad muy problemática. Entonces, en este panorama, comparto un poco lo que decía otra de las personas que intervino a propósito del hecho de que hay mucho del político. El asunto no se queda solo en lo moral. El asunto tiene que ver con una construcción del conflicto armado, que tiene, digamos, todas estas amalgamas, de lo político, de lo social, de lo moral también, claramente. Pero todas esas perspectivas adicionales escapan a esa visión como netamente clásica de lo moral. Claro, seguramente todo este clima de opinión que se generó en cuanto a opinadores, mucha gente habló a favor y en contra de la teleserie. Hubo una campaña en redes sociales que se detectó también, que el expositor la detectó, y que digamos, personas heterogéneas se vincularon a esas prácticas. Hubo desde comunidades religiosas que no les gustaba el contenido, hasta personas que trabajaban con niños y que ponían videos también apoyando la campaña, niños que les hacían entrevistas. Hey, ¿ustedes con quién se identifican? Y se identificaban con el patrón del mal, etcétera, etcétera. Eran niños pues, de colegios de Medellín, de algunas de las comunas de Medellín, y cabe decir que nosotros, digamos, los comunicadores, yo estoy haciendo la maestría en comunicación y medios de esta universidad, vemos que no hay un público único, ¿no? Así como seguramente hay un juicio moral al decir que esto afecta a los niños, también, digamos, le llegan a múltiples receptores en el conjunto del país que tienen diversas maneras de pensar, y esas maneras de pensar pueden afincar en lógicas de acción a futuro. Es decir, pueden construir representaciones sociales a propósito de cómo actuar. Entonces, digamos, el problema trasciende a que el interlocutor no es un solo individuo, sino que es variado. Así como de pronto aquí desde el interior tenemos claro eso que planteaba Gustavo Bolívar a propósito de que los iba a mostrar como los superhumanos, en otros lugares la cosa varía. Y todo ese tipo de cosas son de interés. Celebro que existan este tipo de tesis. Valoro mucho el esquema teórico que se ha planteado a propósito de contemplar esos monólogos, porque evidentemente sí hay muchos discursos que tienen eso monológico, y en la manera de proceder también a propósito de la reconstrucción de esta historia. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo dos preguntas muy puntuales. Usted menciona que encontró este documental y que ese documental sucedió antes de la serie. Sí. A mí me interesa ver si usted qué encontró del relato de ficción en ese relato periodístico. O sea, qué elementos usted puede identificar que sean propios del relato de ficción, que estén de alguna manera sucediendo en el relato periodístico, en el documental o en general en el cubrimiento que se hizo alrededor de estos personajes. Y la otra cosa que me interesaría es cuáles son, digamos, las conclusiones con relación a el relato de la violencia que hasta ahora, digamos, hemos visto, y puede ser particularmente el tema de los hermanos Castaños. Digamos, ¿qué elementos usted podría decir que identifica particulares del relato?
Bien, pues así como dicen, daría para más de un tinto, pero primero la distinción de moral y política la hago en el sentido en que si yo entiendo el cine o la literatura como algo que está mucho más elevado que lo que puede hacer la ciencia, en el sentido en que la estética a lo Bakhtin, o sea, una manera de escribir o de filmar, digamos, como el dios del cine que era Kurosawa. Entonces, la manera como se presenta eso depende de qué es lo que quiere uno, no tanto contar la realidad, sino hacer ver la valoración sobre unos hechos. Entonces, la distinción moral política está en de plantear precisamente que como se arranca de la biografía y se remarca tanto que se vivía bien antes, se despolitiza es en el sentido en que no se está planteando el problema de que convivan diferentes formas de idilios, digamos, el idilio socialista, el idilio capitalista, pero aquí como se arranca con la biografía y se tiene lo de la familia, entonces finalmente el problema de los movimientos sociales contrapuestos, digamos, o el problema de la marginación de estos movimientos, pues es secundario porque se está estructurando es sobre un ejemplo de vida. Entonces, una cosa tan compleja como, digamos, es mucho más complejo para contar la violencia de las bananeras, la masacre de las bananeras, la Casa Grande de Cepeda Zamudio, que 100 años de soledad. Y distintamente mucho más complejo porque es que en 100 años de soledad hay una voz, hay una valoración que es la de García Márquez. En cambio, en Cepeda Zamudio eso se disuelve. No está claro, digamos, como cuál es el personaje por el cual habla Cepeda Zamudio. Entonces, en ese sentido, yo digo, las manifestaciones estéticas tienen un poder, como diría el maestro Páramo, mítico, en el sentido de decir, aquí hay unas variables que trascienden el problema de la guerra local para ver a nivel, digamos, mucho más universal si es posible convivir en la diferencia, si es posible aceptar que uno esté equivocado, etc. Y eso, digamos, un poco no ha habido, ¿sí? Como las grandes películas sobre gángsters o las grandes novelas históricas que permitan reflexionar sobre eso. Entonces, en esa medida, el problema de ficción-realidad no le corresponde a las series dramáticas. Las series dramáticas un poco les corresponde es que estén bien hechas y que si escogen una valoración, esa valoración nos haga dudar sobre nosotros mismos, ¿sí? No sé, una cosa tipo Chekhov, esos cuentos abiertos donde uno al final no sabe si querer o no al personaje, porque finalmente eso que hacía Chekhov lo hacía pensar en uno mismo, relaciones familiares, en el problema del prestigio individual, etc. Eso no se logra aquí porque está dependiendo precisamente de dar una lección moral. Política es en el sentido, sí, claro, que se está promoviendo que este es el héroe, el protagonista, pero es que esa es la decisión dramática. Entonces, política yo lo entiendo es precisamente en el sentido de que haya modelos contrapuestos y que los dos planteen principios de orden y que eso se vea ahí, pero eso en general casi no se ha mostrado. Eso es como, o sea, político para mí, por ejemplo, no es que Voz Proletaria le diga a uno que el Estado debe subsidiar y debe intervenir en la economía. Eso es igual de religioso que leer Semana y los mismos capitalistas de siempre en el tiempo. Política es que pudiera precisamente haber una pluralidad y una diversidad, pero el formato entonces no sería el de biografía en ese sentido que se usó acá. También creo que es interesante que se haya dado tanta polémica en torno al seriado y no en torno a los hechos. Durante mucho tiempo fue silenciado que había paramilitarismo, se le decía fuerzas oscuras. O sea, todo el espacio que da RCN para discutir. El problema es que eso tiene un desfase de menos de 20 o 30 años con respecto a los hechos. Cuando se dieron los hechos, entonces no existían los espacios para que la gente se disputara precisamente que haya alguien que dice cuál es el significado de esas acciones. Y entonces eso pasa como con la película de JFK de Oliver Stone. Entonces todo el mundo llegó y dijo, uy, sí, es que a él lo mató la CIA. Y entonces era como, hasta el presidente de Estados Unidos salió a decir que él no vio nada cuando estuvo en la Comisión Warren. O sea, la cosa esta mediática sigue su propio ritmo, su bola de nieve, y una vez pasado entonces el impacto mediático se disuelve a nivel mediático. En el Centro Nacional de Memoria me gustó mucho la idea de que esa violencia paramilitar como se ve en el documental o se ve en la serie es mucho más que ejércitos enfrentados. Había y hay asesinatos selectivos
que no son como los grandes combates ni nada de eso, es lo que está ocurriendo, asesinato selectivo de líderes, y eso, digamos, no da para construir una vaina de ejércitos enfrentados. Sería otro tipo de presentación, otro tipo de narrativa. Entonces, tanto el periodista en el documental como el libretista para la serie dramatizada se sirve entonces del giro dramático de los caínes que se matan entre ellos, pero la violencia es algo mucho más complejo, como muestra el Centro de Memoria, y es que en esa cotidianidad no espectacular, no unificable en un único relato, se ve precisamente lo que interesa, y es la resistencia de la gente a dejarse, digamos, subjetivar por la violencia, a asumir los criterios de violencia del otro. El otro lo está constituyendo de manera violenta y él no asume eso, no le acepta, digamos, esa visión violenta del mundo. Lo hacen mujeres, lo hacen jóvenes. El padre Antón Ramos, digamos, ha sido como un tipo muy lúcido de hablar sin que se esté, digamos, sintiendo el resentimiento detrás, sino un poco como la esperanza católica y la decepción humanista al mismo tiempo. Entonces, algo me hizo acordar la pregunta de la metodología, una tesis de maestría de los Andes, una muchacha antropóloga que fue por allá al Urabá y hace la etnografía de cómo vive la gente en un pueblo paramilitar donde ya no hay asesinatos, masacres, sino es uno o dos que están matando, y eso fue hace como 10 años, donde se supone que ya se habían desmovilizado, y cómo socialmente por medio del chisme se legitimaba la acción paramilitar, ¿sí? Como, digamos, por medio del chisme, porque como ella era antropóloga, se facilitaba que hablara con las mujeres. En una conversación cotidiana le decía: mire, pero es que este muchacho se la pasa viendo a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, eso es como raro. Y la cosa es que están reprobando precisamente el estereotipo de que usted debe ser mamerto porque escucha un cubano. Y nadie sabe en general que Carlos Castaño le encantaba a Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Ese es un chisme de cocina de una de las amantes que tuvo. Entonces, esa complejidad es la misma, digamos, de decir, Pablo Escobar, sí, el patrón del mal, pero excelente papá. Entonces, digamos, complejizar, eso se da por vía de la historia de vida etnográfica, pero también, digamos, de decir, voy a coger esta vida del narcotraficante, el guerrillero paramilitar, como un ejemplo de, o lo que voy a ver es la complejidad de las elecciones que toma. Las etnografías que han salido aquí en los libros de la Nacho, etnografías con exguerrilleros, muchachos de 21 22 años que llevan 10, 12 años metidos en la guerra, ya lo que fue la infancia, adolescencia, han sido guerrilleros o paramilitares, se desmovilizan y no saben qué hacer porque es que su identidad es el paramilitar o guerrillero, ¿sí? Digamos que la tienen un poco, aunque suena crudo, la tienen un poco más posible las víctimas, porque el totazo que les dan los que logran sobrevivir a eso y reconstruirse y vivir con el dolor, digamos, asumen: yo no me defino únicamente porque me mataron mi familiar o me desterraron. Si construyen un relato de vida, que es lo que ha encontrado el Centro de Memoria, en donde se agarran, digamos, de un posconflicto que a cada víctima le tocó antes de que se desmovilizaran la guerrilla de los paramilitares. Les tocó seguir viviendo. Entonces, buscar, como dicen el abogado río arriba, echarle la culpa a las series de televisión o en el cine, es un poco no fijarse que la gente a nivel local no está siendo tan llevada, pues, por esas series de televisión, que pues en unos 20 años pues van a ser muy diferentes, porque en 20 años se supone que en general la gente no va a ver televisión, van a estar descargando en el teléfono la serie o algo así. Están en una tremenda crisis, pues crisis en el sentido de los ricos, RCN y Caracol de rating. De aquí a 20 años ellos saben que tienen que asociarse con internet y eso, y eso va a ser otro formato. Entonces, la disputa por el sentido, digamos, en el modelo no hay disputa por el sentido porque no hay un sentido, no hay un único sentido, sino que la disputa es el sentido, ¿sí? Entonces la polémica es el sentido, porque es que en esa polémica es que el que se piensa como víctima o representante de las víctimas se construye supuestamente por oposición al victimario. Y digamos, ahí es donde yo digo hay que desantropologizar desde el modelo para, digamos, elevar el nivel de análisis a que esta gente que tiene esta convicción puede cambiar de convicción. El victimario, cuando llegue y empieza a decir, bueno, las víctimas ahora sí las entiendo, que yo no le maté solamente al familiar, sino que me tiré su familia, esa es una cosa que está diciendo HH cuando lo están, digamos, entrevistando. Estos paramilitares, digamos, empiezan como a pensar, oiga, ¿yo en qué estaba metido? Mientras usted está metido ahí, no. Lo que veo con el Centro de Memoria es que logró eso. La gente no solamente se define por la pérdida traumática, sino por la reconstrucción.
Y esa definición constante, digamos, ese trabajo constante es un poco lo que me hace ver el modelo Bakhtin. No tanto definir qué es el bueno o el malo, sino en esa reconstrucción precisamente en donde residiría la construcción de sentido, porque esa reconstrucción es de cara precisamente a la valoración colectiva que favorece o no favorece a las víctimas. No sé si con eso más o menos... Pero en este último me surge una inquietud, y es... Con este último me surge una inquietud, y es, en ese relato de víctima y victimario, y uniendo un poco como algo que usted decía anteriormente, es como que hay un mundo idílico y viene un malo y empieza a dañar todo, y lo que se espera es volver al mundo idílico, pero no queda claro que, o sea, se ubica el victimario como una persona y un ente privado, pero no queda claro que el victimario de hecho es una política de Estado. O sea, para el militarismo de hecho es una política de Estado, y no va a parar porque algún grupo o un privado que hizo parte de esa política se haya desmovilizado. Eso va a seguir como político. No queda claro un poco en ese discurso. Ahí yo me fijé más un poco que sí, evidentemente los lazos Estado-paramilitarismo, con el supuesto de que el comunismo en sí era el demonio, y eso viene pues desde la época de Laureano. Pero el problema, digamos, también era como la indiferencia de mucha gente, porque uno diría, no, es que era por miedo, pero muchas víctimas se tragaron el miedo y, digamos, confrontaron a los paramilitares, las mujeres de Valle Encantado que salen ahí en el video del Centro de Memoria. Entonces me preocupa no solamente, digamos, la parte institucional, sino también precisamente eso de que le creyeron a las víctimas, fue cuando hablaron los victimarios. Eso me parecía más terrible, porque entonces lo de Trujillo, la masacre de Trujillo, el tipo que vino a denunciar esto, esta masacre que duraba meses, que duraba años, le decían, no, usted está loco, eso no es posible que pase. Entonces uno llega y dice, pero como que no era concebible, y al mismo tiempo no les importaba que pasara. Entonces ese hecho de que se le haya creído más a los victimarios y después a las víctimas, creo que eso habría de ser objeto de estudio, porque eso que es donde estaría el problema precisamente de la valoración. Que el Estado, más allá de que tenga poca legitimidad, la indiferencia del Estado creo que ahí concuerda con la indiferencia de la gente con respecto a eso. Eso me parece bastante terrible, así como es pues una cosa como de inspiración divina que haya gente que se repuso a la victimización, también es una cosa terrible. Mucha gente que asumió que, pues, como se decían, es que algo debía. Entonces estas tesis de pregrado de maestría que se han hecho con etnografía muestran esa complejidad, en donde, digamos, más allá del Estado, pues hay un problema colectivo de cómo se valora quiénes supuestamente deberían morir o quiénes vivir, ¿sí? Yolanda Izquierdo entonces la matan en 40 millones de pesos, matan a la hermana de César Gaviria con 1.000 millones de pesos, entonces, víctimas de primera y de segunda, y entonces es como que, bueno, sí es natural que unos valgan más que otros. Eso me parece que sería como bueno verlo, porque ahí está como colectivamente se aprueba con la indiferencia o con el no cuestionamiento que ocurra eso, que ya podríamos estar en un estado conectado con paramilitares. Aunque de todas maneras, obviamente, el estado es mucho más complejo. El estado de Álvaro Uribe permitió o facilitó la existencia del Centro de Memoria. Después no le creyó, pero digamos, se da esa complejidad. Pues también está la alerta a cómo colectivamente la gente puede asumir como que sí, esa forma de verla de manera violenta está aprobada y no se escandaliza a la gente tanto que esté matando casi un líder humano a la semana. ¿Sí? La gente tiene más información sobre la alineación de James que sobre los líderes comunitarios que está matando, y eso está aprobado colectivamente. Muy sencilla. Bueno, muchísimas gracias.